Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 60 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Llegamos a 60. ¿Cómo te va? Mire qué bien, muy bien, muy bien. Y Bueno, qué bueno, 60, son bastantes. Ajá, son las sí, semanas de la pandemia, ¿verdad? En Costa Rica. Entonces, eso es. sí, creo que las primeras 55 manejamos bastante bien la situación y las últimas 5 se nos ha salido de control y es difícil saber por qué. Y hay quienes están empezando a señalar a las nuevas cepas como la causante Ajá, ajá. de este descontrol, ¿verdad? El apego o desapego a los protocolos sanitarios que tuvimos en esas primeras 55 semanas, Sí, pareciera que ya ujú, no es suficiente. Ahora sí hay que sí, distanciarse, ahora sí hay que evitar espacios cerrados, y ahora sí hay que usar cubrebocas forzosamente cuando uno está en presencia de otras personas. muy Eh, bien, y muy bien. entonces creo Ujú. que importante el recordatorio. Hoy vamos a conversar sobre el artículo que publicaste el lunes pasado en tu página web alvarocedeno.com, titulado Inflación de lectura, un tema muy interesante. Nos enfrentamos a la necesidad de manejar volúmenes de conocimiento amplios y crecientes. Ujú. ¿Cómo hacer para que el detalle de lo que escribimos, leemos o decimos no oculte lo esencial? ¿Se llegará a establecer la costumbre de escribir o hablar de manera condensada? ¿Cómo le entramos a esto? Bueno, vamos a ver, primero hagámonos, asegurémonos de que entendemos el problema de la inflación de lecturas. Si cada persona leyera todos los mensajes que le llegan por su teléfono celular o por la computadora, me parece que se pasaría un día de 20 horas leyendo, ¿verdad? Y eso quiere decir que la disponibilidad de lecturas es muy amplia para mal o para bien, ¿verdad? Hubo una época en que si querías leer algo especializado, algo, ¿cómo te diría? Algo selecto, pues tenías que ir a una biblioteca y pedirle a la bibliotecaria que te encontrara el libro tal. Hoy en día esa biblioteca y desde luego de muchas más dimensiones la traemos en el bolsillo, ¿verdad? En un teléfono celular. A eso me refiero con la inflación de lecturas. Y no es que piense que sería mejor no tener la inflación de lecturas. Creo que me parece muy bien que haya una inflación de lecturas, pero sí necesitamos una forma de navegar dentro de esa enorme cantidad, navegar con criterios de calidad, con criterios de selección para poder aprovechar toda esa mina valiosa que tenemos a disposición. eh, ha habido desde todos los tiempos formas de lidiar con esa inflación de lecturas, ¿verdad? Bueno, los profesores eran una forma, ¿verdad? Eh, el, el profesor que había estudiado la Ilíada te podía dar una clase de 1 hora sobre la Ilíada y quedabas pues muy entusiasmado. Yo recuerdo a mi profesor de cuarto o quinto año de colegio, José Abdulio Cordero. Un saludo para él porque todavía eh, está activo. Activo, no como profesor, pero está activo. Y lo recuerdo dando una clase sobre la Ilíada de cómo, cómo Aquiles, eh, que no quería entrar en la guerra de Troya, finalmente se ve movido por su pasión porque habían matado a su amigo Patroclo. Y entonces, ese proceso de Aquiles debatiéndose si iba o no iba a la guerra, y finalmente decidiéndose a ir a la guerra, a pesar de que tenía predicciones
no sé de quién, no sé de quién, tenía las predicciones de que si iba a la guerra, iba a morir en la guerra. Pero su amor a su amigo lo lleva a la guerra y muere en la guerra y tal cual. Eh, Tuvimos que leer la Ilíada, pero la verdad, yo no recuerdo mucho de la Ilíada. Lo que sí recuerdo es a don José Obdulio Cordero narrando con gran vivacidad ese evento de la decisión de Aquiles. Bueno, esa es una forma de hacer un resumen, ¿verdad? Otra forma que se ha usado de hacer resúmenes son los titulares en los periódicos. Se critica mucho a la gente y se dice despectivamente, es que solo lee titulares. Eh, a mí siempre me ha parecido que hay que leer el periódico con mucho más sosiego que solo leer titulares, pero entre no leer el periódico y leer solo titulares, prefiero que se lean los titulares, con la salvedad de que si el periódico es tendencioso, entonces es mejor no leer los titulares, pero si es un periódico eh, armónico, bien intencionado, bien hecho, profesionalmente hecho, me parece que es mejor leer titulares que no leer nada. Claro, sí, un periódico apegado a la ética periodística. Claro. Sí, Ujú, yo creo que ujú. con eso bastaría, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Ujú, Claro. Em, Mientras hablabas estaba pensando, me estaba formulando una pregunta que es bastante general y es, ¿para qué leemos? Y creo que leemos con diferentes propósitos, ¿verdad? ujú, ujú. Y me da la impresión de que mucho de lo que leemos hoy en día son comunicados cuyo propósito es la socialización, ¿verdad? Si uno es activo en una red social o en WhatsApp, esos sistemas instantáneos de mensajería lo que hacen es que nos llenan de información que es como estar tomando café con amigos y pasamos en eso todo el día. Entonces estamos leyendo páginas de páginas de páginas, horas de horas de información que es socialización. Hace 10 años no teníamos ese uso del tiempo de lectura. No leíamos para socializar hace 10 años, leíamos Sí. por otras razones. Otra de las razones por las cuales leemos es por estar informados. Y entonces ahora que hablabas de los periódicos, pensaba que cuando yo era niño y adolescente, pues había, no sé, 2 o 3 periódicos y en la casa llegaba uno y ese periódico era la fuente de información de lo que uno necesitaba saber o por lo menos de lo único a lo que uno tenía alcance. Entonces te podías leer todo el periódico ahí mientras desayunabas en media hora y ya estás informado para el resto del día, tal vez alguna actualización noticiosa a mediodía en un telediario en un radio periódico. Eh, pero eso era todo lo que leíamos para informarnos. Sí. Hoy leemos para informarnos una gran cantidad de noticias que nos llegan porque nosotros hemos pedido que nos lleguen y muchas veces nos llegan sin que nosotros las pidamos, Claro. lo cual es bueno y es malo, ¿verdad? Luego, también creo que la lectura de titulares es fundamental si uno utiliza una red como una red social como Twitter, donde lo que hay son básicamente titulares con un escuetísimo desarrollo Ujú, y eso te permite saber si quieres entrar a una conversación, a sí. participar o a conocer más, o si quieres entrar a un enlace para leer una noticia o una investigación o algún otro material adicional. Entonces la lectura de titulares viene siendo útil. Pero yo quiero decir que desde que se configuró el libro, no sé, ¿desde cuándo existe el libro? ¿5.000 años? ¿2.000 años? No tengo idea de cuándo existen los libros. Yo sé que Confucio estudió en una universidad en el norte de Vietnam, donde la materia que estudiaba estaba escrita en piedra, ¿verdad? Entonces Ajá. son unas Ujú, losas de piedra, como de 3 o 4 metros de alto, todas las tienen
colocadas verticalmente y todo lo que está escrito en ella en caracteres chinos está escrito ahí desde hace más de 2500 años. Está literalmente escrito en piedra. Sí. Y desde ese entonces y quizás desde más atrás, la lectura es uno de los vehículos más efectivos para el desarrollo intelectual. Sí. Haciendo la salvedad de que nuestra especie es una especie de cuentacuentos. Y contando cuentos es que hemos logrado progresar, innovar, inventar, conquistar diferentes territorios a lo largo de decenas de miles de años. Claro, claro. Pero contar cuentos no necesariamente nos ha dado robustecimiento intelectual. Este robustecimiento intelectual que hemos visto en los últimos, no sé, voy a suponer que son 2 siglos y medio o 3 siglos de civilización, tiene que ver con la mezcla entre universidades y libros. Porque hay universidades de hace 800 años, pero no había libros, o los que había eran muy poquitos, ¿verdad? Era dificilísimo de publicar un libro, de reproducirlo, pero en estos últimos 200 años, o desde que se inventó la imprenta hace 500 Sí, años, sí, sí. es mucho más probable que se reproduzca material que genere desarrollo intelectual en más personas. Y cuando venimos al tema de para qué leemos, yo quiero creer que mi uso predilecto del tiempo de lectura es para mi propio desarrollo intelectual. Y si quiero ser coherente con eso, entonces a mí lo que me sirve leer no son ni titulares, ni noticias, ni mensajes sociales. Lo que me sirve leer son libros y ojalá libros bien curados, bien editados, bien investigados, ¿verdad? Buenos libros. Y bueno, y tal vez para dejar aquí esta idea introductoria, como no dispongo de muchísimo tiempo para leer, no soy Warren Buffett que puede leer 5 horas al día, entonces tengo que escoger cuidadosamente Claro. cuáles libros voy a leer, pensando que voy a leer a lo sumo 2 libros por mes, ¿verdad? Entonces son, no sé, un máximo de 25 libros al año lo que voy a leer. ¿Y cómo escojo esos 25 libros? Esa es la idea que me produce el artículo que escribiste. Bueno, muy bien. Es bien interesante lo que dices. Los medios electrónicos, donde creo que la gente está leyendo mucho más que en los libros, ¿verdad? Creo que hay más horas dedicadas a los medios electrónicos. Si se dedicaran esas horas a no estar simplemente socializando, ¿verdad? A no estar socializando en los medios electrónicos, sino que estar leyendo, no sé, con alguna finalidad de desarrollo personal, de desarrollo intelectual. Me parece a mí que los medios electrónicos representan ventajas enormes con respecto a los libros. Una de las ventajas es que los sistemas inteligentes que manejan la información digitalizada te permiten hacer preguntas. Yo leo muchísimo en medios digitalizados formulando preguntas, ¿verdad? Pregunto por un tema y entonces si pregunto por el tema es porque tengo interés y entonces cuando aparece ya estoy con la atención muy dispuesta, me resulta muy útil. Eso te realimenta porque obtuviste cosas, entonces quieres volver a preguntar y tal. Antes estabas mediado esa información por el bibliotecario, ¿verdad? Uno llegaba donde el bibliotecario y le decía, yo ando buscando algo sobre el tema tal, y entonces el bibliotecario se sacaba 2 o 3 libros, ¿verdad? Hoy en día es el sistema inteligente de la web lo que te lleva a una serie de títulos que si uno adquiere la destreza de preguntar adecuadamente, pues resulta muy eficaz, ¿verdad? Si uno pregunta de manera ambigua o de manera muy amplia, te sale una cantidad de basura, cosas que descartarlas te cuesta mucho esfuerzo. Pero yo estoy muy contento con la información que hay en las redes digitalizadas,
por esa razón, porque uno puede preguntar e ir enfocando con una cierta velocidad hacia lo que realmente te interesa. Porque parto de que en la lectura lo que no nos interesa lo perdemos, ¿verdad? Es muy difícil poner atención a algo que no te interesa. Dice, yo no me acuerdo si ya lo habíamos comentado aquí, Russell Acuff, eh, un profesor emérito de la Universidad de Pensilvania, un gran pensador, un experto en sistemas y tal y cual, dice una cosa muy interesante, dice que es algo así, que es una violación a los derechos humanos tratar de enseñarle a alguien algo que no quiere aprender, ¿verdad? Entonces, bueno, la red plantea eso, que uno se acerca ahí porque quiere aprender, entonces tiene la atención ya predispuesta, ¿verdad? Creo que hay una diferencia adicional que agregar a las diferencias que mencioné en la intervención pasada, y es que, pues en el caso tuyo y en el caso de poquísimas personas, tienen un afán de búsqueda y consumo de información de filosofía profesional, ¿verdad? Entonces, claro que vas, buscas, eh, te metes a fondo, buscas otras cosas, sigues el, el- el agujero del conejo hasta que llegas al Ujú, final de ujú, algo, ¿verdad? Pero creo que el grueso de la población, yo me incluyo, leemos de manera más superficial cuando leemos información en línea, ya sea porque hicimos una búsqueda o porque nos llegó la información de personas conocidas o porque alguien nos mandó un archivo, ¿verdad? Em, y decías que es muy difícil prestar atención cuando uno está leyendo algo que no le interesa. Y creo que es bueno el esfuerzo de saber interrumpir a tiempo cuando uno está leyendo algo que no le interesa ujú. para no gastar demasiado tiempo, ¿verdad? Al Sí, final de cuentas, entre de un minuto en un minuto son horas al año que uno sí, invierte sí. leyendo cosas que no le interesan. Y precisamente por eso es que yo siento que si uno lo que quiere es el desarrollo intelectual, aprender a pensar de una determinada manera, hacerle una pequeña incorporación a nuestro software, tenemos que meterle varias horas al consumo de cierta información que esté bien curada, que esté bien escrita, porque si yo me pongo a leer, vamos a ver, supongamos que yo leo 5 blogs al día o 5 artículos de investigación al día, tengo una gran cantidad de información y esa información la poseo por algún tiempo. Si yo escribo y publico, pues entonces esa información se va a convertir en información que alguien más va a leer, la voy a estar procesando, pero yo no siento que eso necesariamente nos enseña a pensar de una manera diferente. Puede ser que nos dé un nuevo punto de vista, puede ser que nos dé información adicional, otra Ujú, perspectiva, pero aprender a pensar, aunque ujú, sea algo ujú, pequeñito, ujú. creo que sí se necesita meterle más tiempo. Yo creo que un libro, vamos a ver, yo leo despacio, entonces un libro mediano lo leo como en 10 horas y entonces si tengo la posibilidad de leer 45 minutos al día, quiere decir que, bueno, en 15 días más o menos habré leído un libro. Y al cabo de esas 10 horas voy a haber consumido tanta información y tantas ideas y tantos argumentos que sostienen una tesis central que termino pensando como esa tesis central. Aunque no esté de acuerdo con ella, la conozco, la entiendo, la valido, la acepto y se queda conmigo, ¿verdad? Y ahí es donde creo yo que, vamos a ver, sucede lo mismo con esta conversación. Yo creo que esta conversación puede estimularle a las personas muchísimas ideas, sugerencias, observaciones, perspectivas alternativas, pero yo no estoy seguro que después de escuchar esta conversación haya ocurrido una transformación intelectual en el oyente. No lo sé. Yo sé que yo escucho un podcast
de un historiador y debo haber escuchado ya como 20 episodios de 1 hora cada uno. Y después de 20 horas de escucharlo, no recuerdo ni una fecha, ni un dato, Ajá, ni un ajá, argumento, pero sí recuerdo cómo piensa un historiador. ajá, ¿Verdad? Y ajá. entonces me gusta sentir que hay una metodología Sí. en el Ok, estudio muy académico de la bien. historia, ¿verdad? Ujú. Eso me parece a mí bien interesante y casi que plantea la necesidad de un reenfoque del consumo de información, porque pues cuando los libros eran escasos, me parece que uno iba ahí leyéndolos de alguna manera, pero hoy en día de lo que estamos hablando es de una riqueza de información enorme, ¿verdad? Una riqueza de información enorme. Y entonces yo creo que habría que plantear la forma como nos enfrentamos a la información que nos llega. Y yo pienso que habría que hacer como una distinción. Vamos a ver, cuando uno lee, como decías tú, estoy leyendo a un historiador, te llega una cantidad de información, pero te llegan dos cosas muy importantes. Una, que es el marco conceptual que esa persona utiliza y que no la explicita, ¿verdad? Nunca nadie dice, bueno, solo los que están escribiendo trabajos de graduación en la Universidad de Costa Rica, que tienen que explicitar el marco conceptual. Esto que voy a escribir, ¿verdad? Lo voy a escribir desde eh, eh, desde estos sitios teóricos, ¿verdad? Desde estas posiciones teóricas y tal y cual. Eso solo se escribe así para la academia, pero deberíamos de alguna manera poder en una lectura corriente pedirle al autor que nos diera un briefing sobre cuál es el marco conceptual desde el cual está escribiendo. Y la otra cosa es eso que mencionabas ahora, que nos dijera cuál es el método que está utilizando, porque al final uno va, yo siento que cuando estamos leyendo a un autor, especialmente si no es conocido el ramo del que él está escribiendo, uno va como si lo llevaran jalado por ahí, por el camino, pegando en las orillas del camino y dando tumbos, ahí va agarrado del hilo de comunicación que aquel está trazando, pero sería muy bueno que él dijera, vea, el método que yo voy a utilizar es el siguiente, voy a demostrar tales cosas, porque en mi disciplina estas son fundamentales y de aquí se deducen estas otras, ¿verdad? Si creo que un día, bueno, y me parece que lo que deberíamos hacer es educar a los que se enfrentan a esta gran masa de conocimientos para que hurgaran en esos tres niveles, ¿verdad? En el nivel de lo informativo puramente, en el nivel del marco conceptual o del marco teórico que utiliza el autor y en el nivel del método que está utilizando, que muchas veces es el método de la disciplina, que es muy valioso, ¿verdad? Tengo un amigo muy conocedor de campos de educación y didáctica que dice que la universidad lo que debería hacer con el ingeniero químico es enseñarlo a pensar como piensa un ingeniero químico y con el abogado enseñarlo a pensar como piensa un abogado. Entonces todos los autores deberían enseñarnos a pensar cómo es que piensan en la disciplina o el saber desde el cual nos están hablando, ¿verdad? Claro, y es que yo creo que cuando uno se forma profesionalmente, adquiere las bases del método temprano en la carrera cuando todavía no entiende ni de qué va la profesión. Claro, claro. Y Ujú. cuando ya es, digamos, conocedor o diestro en la materia, el método quedó como los cimientos de una casa, ¿verdad? Uno nunca ve los cimientos de una casa, uno nunca Sí, aprecia la belleza arquitectónica de un edificio viéndole los cimientos. claro. Ujú. Y creo que el método es eso que nos da eh, un aporte intelectual, un aporte al desarrollo intelectual.
No sé si alguna vez has entrado en contacto con el concepto de profesionales tipo Pi, Pi como la letra griega, Pi. Lo he visto, pero no lo manejo. Ujú. Vieras que me parece muy interesante porque de alguna manera la evolución histórica de por donde va la economía mundial nos ha venido haciendo profesionales tipo Pi, ¿verdad? Y quiere decir que uno estudia una profesión y se gradúa en esa profesión y después adquiere una maestría y la maestría le da como una transversalidad a su estudio. Y después de que uno ya tiene un grado de maestría, desarrolla otra profesión o semiprofesión o grado técnico que forma una PI, Una pi. ¿verdad? Ujú. Y entonces eso hace que los profesionales tengan un método muy bien desarrollado de pensamiento en alguna rama, en algún arte, en alguna profesión, una especialización que los generaliza y después un énfasis, digamos, si se puede llamar un énfasis, que creo que en términos académicos así se le podría denominar, que son otros saberes intelectuales que ha incorporado que le Ujú. dan muchísima más versatilidad y diversidad a las aplicaciones de su profesión. Prácticamente eso lo que hace es que cada profesional tipo Pi sea único, Sí, 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 claro. ¿verdad? Ujú, Y entonces, ujú. claro, hoy en día tú lees la lista de nuevas profesiones que van Sí. a existir en el 2030, que no existen hoy, y uno dice, pero hey, ¿de dónde salió esto? Claro, es que esas son necesidades que fueron creadas en la industria o en el comercio o en los negocios o en la economía por profesionales tipo Pi que inventaron algo nuevo, pequeñito, Claro. que es necesario para un montón de otras empresas. Ujú. Entonces creo que si uno quiere pensar en eso, uno debería decir, ok, ya soy profesional y ya tengo una maestría. Ahora, ¿cómo hago para darle singularidad a mi profesión, ¿verdad? ¿Cómo hago para revestir mi profesión de algo que me haga completamente singular? Entonces uno puede llevar un curso o puede comprarse una lista de libros, revisar una lista de libros sobre algún tema específico. Yo tengo dos ejemplos al respecto que me han resultado muy útiles. La primera fue cuando estudiaba la maestría en paz en Noruega, que yo quería mucho hacer el curso se llamaba programa, programa en negociación en la Universidad de Harvard. Pero el curso era un curso muy corto y me parecía que era demasiado caro. Entonces lo que hice fue que busqué la bibliografía del curso y eran 20 Claro. libros y Ujú, los libros los compré todos. Me compré ujú. por primera vez y única en mi vida, me compré un cerro de 20 libros y me costó una fracción ínfima de lo que costaba todo el curso. Claro, claro. Duré muchos más Ujú. días leyendo los libros de lo que me hubiera tomado hacer el curso, pero creo que el desarrollo intelectual que adquirí leyendo esos 20 libros fue tan valioso o más valioso que si hubiera hecho el curso. No tengo un título académico que diga que hice el programa de negociación en Harvard, pero leí todas las páginas de toda la bibliografía. Ujú. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que cuando me interesé un par de años después en el tema del cambio climático, me puse a leer libros sobre cambio climático y después de leerte 12 libros de cambio climático, pues has adquirido una metodología de pensamiento que es Sí, claro. científica, Ujú, política, ujú. económica, financiera. Sí. Has entendido una problemática y has empezado a pensar en ideas para solucionarlas. Ajá. Entonces creo que eso es algo que, y bueno, no es algo de la noche a la mañana, pero no es como que me tuve que matricular en un curso de cambio climático. Eh, sí lo hice después, matricularme en un curso de cambio climático, pero ya cuando sentía que había aprendido bastante, ¿verdad? Qué interesante. A mí me pasó una anécdota llamativa. Cuando estaba haciendo la maestría, me interesaba mucho el área de comportamiento organizacional y concretamente me interesaba mucho el tema de la comunicación interpersonal. Y me busqué a un profesor, miembro de la facultad, fui a hablar con él y le dije que yo tenía mucho interés en profundizar en el tema de la comunicación interpersonal. Y me dijo, concretamente, ¿qué temas te interesan ahí? Y yo
me encontré totalmente desarmado, pero tuve suficiente humildad como para decirle, ¿sabe qué? Yo creo que mejor terminemos esta entrevista y yo voy a indagar qué temas me interesan y luego volvemos a conversar. Nunca volvimos a conversar, porque según fui indagando qué temas me interesaban, para saber qué temas me interesaban, tenía que pasar por bibliografía y tenía que leer cosas que había ya escritas y darme cuenta de lo que era esencial y no sé qué. Nunca volvimos a hablar. Eh, Creo que llegamos al acuerdo de que la pregunta que me había hecho, ¿qué temas te interesan? Era la respuesta a la pregunta, yo quiero profundizar en eso, ¿verdad? Bueno, Interesante. Muy bien. Em, no sé si nos queda algo más. Ah, bueno, hay algo que no mencioné cuando estábamos hablando al principio sobre comunicación para la socialización. Y es el hecho de que hoy en día hay mucha creación de contenidos, llámese mensajes en WhatsApp, mensajes de audio, fotos o comentarios que se comparten en redes sociales, blogs, que tienen una función a veces secundaria y a veces primaria de robustecer el autoestima de, de quien envía el comunicado. Y sí, muchas sí, veces sí. lo que busca Ujú. es no solo atención, sino que también afecto. Entonces, Sí, como claro, claro. lectores, ahora también Ujú. tenemos la posibilidad de activamente permitirle saber a la persona que emite un mensaje que lo leímos, que nos gustó, que nos simpatiza, si tenemos retroalimentación, darse, la verdad. Ahí creo que el efecto de socialización de las redes sociales es más que simplemente tomar café, es más un efecto terapéutico y eso es algo que Sí, tenemos que valorarlo a la hora de decidir cómo vamos a utilizar el tiempo, porque no se trata simplemente de decir, me salgo del WhatsApp porque me quita 2 horas al día, pero tal vez sí, algunos de esos minutos le estén sirviendo a alguien más saber que me yo parece. lo aprecio, ¿verdad? Claro. Eso me parece importantísimo, es esencial. Es que la comunicación no solamente es informativa, ¿verdad? Ese material que recibimos no solo es informativo, sino que lo dices muy bien, una parte de ese material busca dar y recibir placer y eso es válido, ¿verdad? Claro. Y otra parte busca robustecer vínculos afectivos y me parece que también es extremadamente importante dedicarle tiempo. No puede ser que uno esté solamente manejando, ¿cómo lo llamaríamos? Información dura. No, somos seres humanos y escribirle a alguien, vi el mensaje tuyo y me recordó no sé qué, me parece que es una cosa muy, muy saludable, ¿verdad? Un par de cosas que yo querría que no se nos quedaran sin decir es cómo uno debería, de la misma manera que cuando vamos al súper, llevamos una platita y hay unas cosas que vamos a comprar y hacemos un esfuerzo porque lo que adquirimos a cambio de la platita nos dé el máximo gusto y nos cueste lo menos, ¿verdad? Creo que eso mismo podíamos hacerlo cuando buscamos qué leer en la red, ¿verdad? Deberíamos buscar las cosas que tengan mayor impacto en el menor tiempo. Y ahí los autores podrían contribuir, podrían decir, mire, yo la verdad es que en 10 páginas, esto toma no sé cuánto, 15 minutos para leerlo, pero voy a comprimirlo, lo voy a hacer en 2 páginas de tal manera que tome solo 5 minutos, pero que siga teniendo el mismo impacto. Creo que los autores le deben eso a sus lectores y a sus seguidores. Tratar de dar el máximo impacto en el mínimo tiempo del lector, ¿verdad? Y el lector también que se haga cuidadoso, así como cuidamos la platita cuando vamos al súper, que cuidemos el tiempo y digamos, bueno, a esto no le voy a dedicar más allá de tal tiempo porque el impacto que voy a recibir es no sé qué. Esa disposición me parece que sería muy útil. La otra cosa es, aquí estamos hablando de tiempo y yo creo que una cosa que sería
una gran forma de contribuir al bienestar de los demás es respetar el tiempo de los otros, porque todos somos autores. Todos vamos y echamos una gran parla que pudo haber sido, pudo haber sido más corta, pudo haber sido más condensada, lo cual quiere decir que le estamos poniendo un cargo a quien nos escuchó que se lo pudimos haber evitado o reducido, ¿verdad? Entonces, el respeto por el tiempo del otro, esto en los autores es importante que lo tengan, ¿verdad? Creo que por ahí anda dando vuelta la idea de que si escribió un artículo de 10 páginas, tiene que ser mejor que un artículo de 2 páginas y no hay por qué, ¿verdad? Claro. Muy bien. Bueno, creo que podemos cerrar aquí, ¿verdad? Muy bien, de Ok. acuerdo. Que estés muy bien y nos vemos a la próxima. Así es. Bueno, nos vemos. Chao. Chao.